verso 11 al 15. Tito 2, 11 al 15. Siga atentamente la lectura de la palabra de Dios. Tito capítulo 2, verso 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre Todopoderoso, esto es lo que tú deseas que tu iglesia escuche. En tu palabra tú nos dices, esto habla, esto exhorta, reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Señor, nos amas tanto que nos has dejado tu palabra, la cual por la iluminación de tu bendito Espíritu Santo podemos comprender, atesorar tus grandes promesas, creer en tu obra, creer que hay gracia para nuestras vidas, creer que hay restauración, creer que hay perdón cuando hemos fallado, cuando hemos fracasado. Tú no eres un Dios que desecha. Eres el gran Salvador, restaurador, perdonador, lleno de gracia y misericordia. Señor, esto es lo que tú quieres que anunciemos en esta mañana. Y que nadie menosprecie, Señor, este mensaje. Yo te ruego entonces, Padre, que tengas de nosotros misericordia, porque en nuestros corazones pecaminosos existe la indiferencia, existe, Señor, el menosprecio, existe, Señor, la voluntad de nuestra propia naturaleza caída de ocultarnos de ti, de apartarnos de ti, de no escuchar tu voz. Pero Padre, tu gracia bendita, la gracia de tu Hijo Jesucristo, el don de la gracia, tu Santo Espíritu, venza nuestros corazones en esta mañana y nos dé oídos para oír y corazones para adorarte y temerte y servirte. Bendice tu palabra en esta tu amada iglesia, la cual tú compraste con la sangre de tu Hijo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El año 418 después de Cristo fue un gran año para la historia de la iglesia. El año 418 después de Cristo. ¿Por qué fue un gran año para la iglesia? Porque en el año 418 después de Cristo, el concilio de Cartago condenó al pelagianismo. Condena al pelagianismo como una herejía dañina y destructora contra la iglesia. Y al condenar el pelagianismo, el concilio de Cartago ratificó las enseñanzas de San Agustín.
Esa es la razón por que mi hijo se llama Agustín y no Pelagio. Pero el Concilio de Cartago ratifica las enseñanzas de San Agustín con la siguiente confesión. Yo quiero que escuche esto con atención. Esto confiesa el Concilio de Cartago. Nosotros estamos auxiliados por la gracia de Dios, por Cristo, no solamente para saber, sino también para hacer lo que es recto en cada acto individual, de modo que sin la gracia somos incapaces de tener, pensar, hablar o hacer algo propio de la piedad. Pelagio, con sus falsas enseñanzas, exaltaba al hombre. Pelagio decía que el hombre podía hacer buenas obras de su propia voluntad. Pelagio, este monje cristiano, enseñaba que el hombre de su propia voluntad podía hacer el bien. Pero San Agustín, el doctor de la gracia, el campeón de la gracia, aferrándose a las palabras del apóstol Pablo, pelea y enseña a la iglesia que sin la gracia de Dios no podemos hacer nada bueno. Sin la gracia de Dios no sabemos hacer lo que es piadoso. Sin la gracia de Dios no podemos buscar a Dios. Sin la gracia de Dios no deseamos a Dios. Entonces, las enseñanzas de San Agustín están en completa correspondencia con la enseñanza del apóstol Pablo aquí en Tito capítulo 2, versículos 11 al 15. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Somos salvos por la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Sin gracia no hay salvación posible. Pero no solamente eso. Pablo dice que no solamente necesitamos la gracia para ser salvos, necesitamos la gracia para ser cristianos. Necesitamos la gracia para ser cristianos. Necesitamos la gracia para servir a Dios. Tú estás en esta mañana aquí como un testimonio de la gracia de Dios en tu vida. Sirves a Dios porque la gracia ha vencido tu pecado. Conoces a Dios porque Dios envió a su Hijo Jesucristo, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia, a donarse por ti. No existe en nosotros una voluntad para buscar a Dios. Él nos buscó primero. Él nos llamó primero. Él tuvo compasión de nosotros. Él vino a nosotros cuando nosotros lo odiábamos, lo rechazábamos, no queríamos escuchar su voz, no queríamos atender su palabra. Y esa es la razón por la cual Pablo llama nuestra atención en el versículo 11 diciéndonos lo siguiente: la gracia se ha manifestado. Con esto Pablo no está diciendo que la gracia no existía. No quiere decir aquello. Pablo enseña que la gracia siempre estuvo presente. ¿Pero qué es la gracia? La gracia es la respuesta de Dios a la condición pecaminosa del hombre. Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia siempre dice relación con la respuesta de Dios al pecado del hombre. La gracia estaba en el Antiguo Testamento, sí.
Estaba la gracia presente a través de los ritos, los sacrificios, la palabra de los profetas, la institución sacramental. Estaba ahí la gracia presente a través de los tipos y figuras. La gracia estaba presente en la circuncisión, la gracia estaba presente en los sacrificios del tabernáculo, la gracia estaba presente en el oficio de los profetas. Sí, la gracia estaba presente, pero no se había manifestado. Y es hermoso lo que Pablo dice aquí, que la gracia se ha manifestado. ¿Por qué? Porque emplea la palabra griega epifaneo. Es decir, se dejó ver, se hizo visible. Y cuando la gracia de Dios se hizo visible, déjame recordarte lo que dice el evangelista Juan, Juan 1:14. El Verbo se hizo carne, lleno de gracia y de verdad. La gracia que estaba oculta, pero que estaba en el Antiguo Testamento, ahora la vemos encarnada, sirviendo, caminando, sanando, predicando, abrazando pecadores, recibiendo pecadores. ¿En quién? Cristo Jesús, lleno de gracia y lleno de verdad. El mismo apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 1, versos 9 y 10, dice lo siguiente: en Cristo Jesús se nos dio la gracia. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Tú le diste primero a Dios algo? ¿Tú le diste a Dios la primera muestra de amor? Él te dio su gracia cuando tú eras un impío. Él te amó antes de la fundación de los tiempos. Él te amó antes de la fundación de los siglos y te dio su gracia. ¿Y cuál es el don de la gracia? Pablo nos dice que el don de la gracia, el regalo de la gracia, es Cristo Jesús, quien sacó y quien quitó la muerte y trajo la luz y la vida inmortal por el Evangelio. Cristo Jesús es el don de la gracia. La gracia se había revelado tipológicamente en el Antiguo Testamento, pero ahora Pablo nos dice que se ha manifestado. Ha aparecido en la vida, muerte, resurrección y exaltación de Cristo para todos los hombres. Y solamente llamo la atención a que tú recuerdes este hecho. La gracia de Dios se manifiesta, la gracia de Dios se encarna en Cristo, y Cristo Jesús a los 30 años va a la ribera del Jordán y se pone en la fila de los pecadores. Se pone en la fila junto con los adúlteros, junto con los fornicarios, junto con los ladrones, junto con los mentirosos, junto con los estafadores, junto con los desobedientes, junto con los rebeldes a sus padres. Cristo Jesús se coloca en esa fila en la ribera del Jordán para ser bautizado en representación de los pecadores. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Ahí vemos la gracia de Dios encarnada. La gracia de Dios se ha manifestado. Te invito a que medites en esto en esta mañana. La Biblia, las Escrituras, es la historia sagrada de la gracia de Dios. Desde el Antiguo Testamento se repite este mensaje una y otra vez. ¿Cuál es el mensaje? La gracia de Dios salva a los hombres. ¿Cuáles hombres? Toda clase de hombres. La gracia de Dios alcanza a toda clase de personas, porque la gracia de Dios se manifiesta para salvación de todos los hombres. ¿Cuáles hombres? Hombres avaros, mentirosos y ladrones como Jacob. Hay salvación para los mentirosos, para los avaros y para los ladrones, ¿como quién? Como Jacob.
Hay salvación para las prostitutas, adúlteras, fornicarias, como Rahab, Tamar y Betsabé. Hay salvación y gracia para los asesinos violentos y criminales como Moisés, Manasés y Pablo. La gracia del Señor se revela para salvar a idólatras como Abraham, como Ruth, como Jefté. La gracia de Dios salva a los cobardes. Sí, hermanos. Cobardes como Aarón, cobardes como Gedeón, cobardes como Timoteo. La gracia del Señor salva a los torpes, imprudentes, irascibles. ¿Como quién? Como Isaac, como Sansón, como Pedro. A todos estos, la gracia los salvó. Porque la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La misma gracia que salvó a los hombres y mujeres en el Antiguo Testamento es la misma gracia que salva a personas en el Nuevo Testamento. Y es la misma gracia que nos ha salvado a nosotros. Y es la misma gracia que está disponible hoy. Sí, hoy. Domingo 4 de junio del 2023, es la misma gracia que está disponible, fresca y poderosa para el peor de los pecadores. La gracia de Dios. La gracia de Dios salva, hermanos. La gracia de Dios vence al mundo, al demonio y la carne. Eso es lo que Pablo nos enseña. Todos estos hombres fueron salvados sin ningún mérito. ¿Salvarías tú a Jacob? ¿Salvarías tú a Sansón? ¿Salvarías tú a Rahab, la prostituta? ¿Salvarías tú a un asesino como Manasés? ¿Le darías el perdón a un criminal, a un asesino de niños como Manasés? Pero la gracia de Dios sí. Porque es gracia. Porque es gracia. Y la gracia se manifiesta para salvar al hombre y la mujer que no tienen méritos, que no tienen ninguna cualidad especial, ninguna piedad propia. ¿Por qué? Para que la alabanza de la gloria de su gracia manifestada en Cristo sea solamente para Dios. Y eso es lo que nos separa a nosotros de los católicos romanos y de los pelagianos. Nosotros creemos en una salvación por gracia y creemos en un cristianismo por gracia. Y vivimos por la gracia. Tú no eres más amado por Dios por lo que estás haciendo hoy. Fuiste amado por Dios desde antes de la fundación del mundo y Dios te hizo un objeto de su gracia. Eso es lo que nos permite a nosotros servir a Dios con limpia conciencia. Si no entendemos aquello, hermanos, jamás desearemos una vida piadosa. No somos piadosos o no deseamos una vida piadosa para alcanzar gracia y misericordia. Hemos recibido gracia. Eso dice Pablo. La gracia se ha manifestado. La gracia ha venido a tu vida. Y esa es la razón por la cual tú puedes ser piadoso. Pablo en el versículo 12 nos dice que la gracia enseña. Hermanos, la gracia no es un concepto filosófico abstracto que está flotando en el universo, diseñado solamente para mentes elevadas y intelectuales. La gracia es práctica. La gracia nos enseña. La gracia toma al pecador y le enseña a no robar. La gracia transforma el corazón del hombre y la mujer. Eso Pablo dice en el versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Quién te enseña a hacer lo bueno? ¿Quién te enseña el perdón?
¿Quién te enseña la compasión? ¿Quién inclina tu corazón a perdonar? ¿Quién te enseña la mansedumbre, la humildad, el servicio a quien no lo merece? La bendita gracia de Dios. La bendita gracia de Dios enseña. Es por eso que Agustín decía que sin la gracia de Dios no podemos hacer nada bueno. Y ahí Agustín está repitiendo las mismas palabras del apóstol Pablo. Sí, antes bien, yo he trabajado más que todos estos. Oh, qué orgulloso Pablo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia enseña, amados hermanos. Pablo llama nuestra atención no solo a la gracia que operó en el pasado, sino también a la gracia que está operando en el presente. Y es por eso que en el versículo 12 dice que la gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos en el siglo presente. Y esta es una enseñanza muy práctica y poderosa para este tiempo, porque la gracia de Dios jamás será justificado del pecado. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. La misma gracia que salva, la misma gracia que te salva, es la misma gracia que te santifica. Hay una correspondencia santa ahí. ¿Fuiste salvado por gracia? Sí, amén. ¿Sigues siendo santificado por qué? Por la gracia de Dios. Por lo tanto, dependes de la gracia. Ninguno de nosotros se santifica de su propia fuerza de voluntad. Nos santificamos, nos consagramos a Dios. ¿Por qué? Por el poder de la gracia que opera en nuestras vidas. Entonces, quiero dejar muy claro esto. Donde la gracia salva, ¿qué hace también la gracia? Enseña. Donde la gracia salva, la gracia enseña. ¿Ya te graduaste ya de la escuela de la gracia? ¿Cuándo nos graduaremos de la escuela de la gracia? Nunca. Todos estamos aprendiendo. Y qué maestro tan amoroso tenemos. Él no nos reprueba. Él no nos desecha. Él nos enseña. Él enseña a la mujer cristiana a ser madre cristiana. Él renueva la fuerza de la mujer cristiana en su cansancio, en la tarea difícil de criar hijos. Es la gracia de Dios la que la pone de pie. Es la gracia de Dios la que nos enseña a los padres a ser padres cristianos. Es la gracia de Dios la que enseña al joven, a la señorita a renunciar. Es la gracia de Dios. Somos educados por la gracia. Si tú te das cuenta de que en tu crecimiento cristiano estás haciendo cosas buenas, ¡hey! No es por ti, es el Señor. Es el Señor obrando en tu vida. Porque la gracia cancela toda autojusticia. Y es por eso que yo no me puedo plantar aquí y decir yo soy mejor padre que ustedes. No, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Y el único testimonio que podemos dar nosotros como cristianos es, depende de la gracia del Señor, porque la gracia del Señor enseña. La gracia del Señor enseña. ¿Ya recuerda el himno Sublime Gracia? Cuando la estrofa dice, su gracia me enseñó a temer. Su gracia me enseñó a temer. La gracia de Dios enseña. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo nos enseña la gracia de Dios? De dos formas. En el versículo 12 encontramos dos formas. ¿Cómo la gracia del Señor nos enseña? Nos enseña de dos formas y en dos direcciones. La primera, nos enseña a decir no. Algo que tu naturaleza pecaminosa no puede hacer.
Tu naturaleza pecaminosa no puede decir no. Pero la gracia nos enseña a decir no. Algo muy básico. No. La gracia nos enseña a renunciar. Pero también la gracia positivamente nos enseña a vivir. De esas dos formas nos enseña la gracia. Y eso es lo que vemos acá en el versículo 12. Nos enseña a decir no. Ponga su atención en esto. ¿A qué nos enseña a decir no la gracia? La gracia nos enseña a decir no a la impiedad. ¿Dónde está la impiedad? Oh, sí, pastor, la impiedad está en el Congreso, la impiedad está en este gobierno. ¿Dónde está la impiedad? La impiedad está en tu propio corazón. La impiedad está en mi propio corazón. La impiedad está en nuestros propios corazones. Pero, ¿qué hace que venzamos nuestros corazones incrédulos, duros, indiferentes? La gracia de Dios. ¿Cuántas veces tú has vencido por la gracia? Tu corazón mentiroso te ha dicho, quédate, no hay nada para ti. Y la gracia de Dios te ha puesto de pie. Y a la rastra te ha traído la gracia de Dios. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. La gracia nos enseña a renunciar a la mundanalidad, tanto de nuestro corazón como la mundanalidad que nos rodea. Pero hay algo muy hermoso, que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a nuestro propio yo. Ahora usted comprende por qué Jesús dice esto. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Ese negarse a sí mismo surge de tu propia voluntad, surge del poder de tu intelecto, surge del poder de tus emociones. No. La gracia del Señor nos enseña ¿a qué? A renunciar. Por eso, amados hermanos, ser cristiano sin la gracia de Dios es imposible. No se puede ser cristiano sin la gracia de Dios. La gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad, nos enseña a renunciar a la mundanalidad, nos enseña a renunciar a nuestro propio yo. Ahora, este punto es muy importante. La gracia de Dios elimina el pecado en nuestras vidas. No, hermanos, porque seguimos pecando. ¿Y el pecado estará con nosotros hasta cuándo? Hasta cuando llegue ese momento hermoso, cuando estés en el umbral y tú digas, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado en gloria. No me retengan más en este mundo. Déjenme partir con mi Señor. La presencia del pecado estará con nosotros hasta cuando Dios nos llame. Y ahí no tendremos nada que ver con el pecado. Entonces, ¿qué hace la gracia? La gracia de Dios está con nosotros día tras día, nos hace perseverar, nos hace confesar el pecado, nos hace mortificar el pecado, nos hace negar el pecado, negarnos al pecado, nos hace desear a Jesucristo, su evangelio, su palabra, sus medios de gracia. Y ahí tú puedes ver la bondad de Dios, que Él te ha dejado su gracia para sustentarte en cada momento de tu vida, en cada circunstancia de tu vida. La gracia nos enseña a decir no a la impiedad, no para ganar nuestra propia salvación. Recuerde eso. La gracia nos enseña a decir no a la impiedad. ¿Por qué? Porque somos salvos. Por eso tu corazón se entristece. Por eso lloras. ¿Por qué?
Porque la gracia de Dios domina tu vida. Te hace sensible al pecado, pero te hace dependiente de Dios. Esa es la vida del cristiano. Amados hermanos, la gracia enseña. Sí. Y déjame recorrer contigo la historia redentora. La gracia enseña, y fue la gracia la que le enseñó a Adán y a Eva a renunciar a su pecado y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Sí, amados hermanos, la gracia enseña, porque la gracia le enseñó a Abel cómo debía adorar correctamente. La gracia enseña, amados hermanos, porque la gracia le enseñó a Enoc a caminar con Dios todos los días, hasta que el Señor lo llevó. La gracia le enseñó a Noé. ¿Qué cosa la gracia le enseñó a Noé? La gracia le enseñó a Noé a renunciar a un mundo impío y condenar a ese mundo. ¿Por qué? Por la fe. La gracia de Dios le enseñó a Abraham a renunciar a sus ídolos y a salir de Ur de los Caldeos para seguir a este Dios que no veía. La gracia cuidó su corazón, así como la gracia cuida tu corazón. La gracia enseña. ¿Qué le enseñó a Jacob? A renunciar a sus mentiras, a renunciar a sus engaños, a renunciar a su doble vida. La gracia de Dios. Pero pastor, ¿y qué pasa con aquellas personas que sirven a Dios solos y que están muy lejos de sus padres? ¿Quién le enseñó a José a no fornicar? La gracia de Dios. La gracia de Dios le enseñó a José a renunciar a la fornicación cuando estaba solo, sin padre, sin madre, sin hermanos, sin iglesia, sin pastor, sin himnario, sin Biblia. Estaba solo en Egipto, en un lugar de inmoralidad, de idolatría y de oscuridad. Y en ese lugar, ¿qué sucedió? La gracia de Dios triunfó. Hermanos, la gracia de Dios es nuestra esperanza. La gracia de Dios triunfa. Y si te sientes en bancarrota, si te sientes miserable, te sientes débil, te sientes que no puedes con tu familia, que no puedes con tus hijos, que te está costando la crianza, depende de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios enseña. La gracia de Dios enseña. No existe nada en nuestra vida que podamos hacer fuera de la gracia de Dios. La gracia de Dios enseña. ¿Quién le enseñó a Moisés a renunciar a ser llamado hijo de la hija de Faraón? Fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios que le enseñó a Moisés. Amados, la gracia de Dios está disponible para nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier fracaso. En cualquier oscuridad de tu vida tienes la gracia de Dios. La gracia de Dios enseña a cristiano en cualquier situación, cualquier circunstancia. Entonces eso nos permite pensar lo siguiente. Escúcheme y póngame atención en esto. No existe un lugar en tu vida. Ninguno. No existe ninguna circunstancia en tu vida. Ya sea que estés trabajando, criando, formando hijos, enseñando, pastoreando una iglesia, sirviendo una iglesia. No existe ninguna circunstancia en tu vida cristiana que no esté sustentada por la gracia de Dios. Créalo. Y si ese lugar existe, si existe un lugar o circunstancia en tu vida que está fuera del alcance de la gracia de Dios, entonces ese lugar, ese día, esa hora será la perdición de tu vida y la destrucción de la vida cristiana. ¿Pero por qué el cristiano persevera? Por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios persevera en ti. Toda tu vida está cubierta por la gracia de Dios. No existe un lugar
donde la gracia no nos sustente. No existe tal día. Hermanos, yo quiero que mediten esto. Si existe un día en que somos abandonados por la gracia de Dios, ese día nos perdemos. Se acabó para nosotros. Se acabó para ti. Pero la gracia de Dios nos salvó. La gracia de Dios nos está salvando día a día y la gracia de Dios nos salvará y nos presentará completos y perfectos delante de Dios, porque es la gracia de Jesús el Salvador. Ese es el gran triunfo que tiene la iglesia. La iglesia triunfa por la gracia, no por sus propias fuerzas. Ahora, versículo 12. Cómo la gracia nos enseña a vivir para Dios. La gracia nos enseña a vivir para Dios con sofrón. Esta palabra griega que estudiamos la semana pasada. La gracia nos enseña a vivir con sofrón. ¿Qué es el sofrón? Con dominio propio. La gracia nos enseña a vivir con dominio propio. La gracia le enseña a la mujer cristiana a amar a su esposo y a sus hijos y a ser cuidadora de su casa y a ser piadosa. La gracia del Señor le enseña al joven a ser prudente. La gracia del Señor le enseña a los ancianos a ser mansos, piadosos, amorosos. La gracia de Dios nos enseña positivamente a vivir con dominio propio, con rectitud y con piedad en este siglo presente. Cuando Pablo añade la palabra aquí, para que vivamos piadosamente, Pablo intencionalmente nos está diciendo que la vida cristiana surge y está unida a la piedad. ¿Qué es la piedad entonces? La piedad es la comunión con Dios. El cristiano, la cristiana es piadosa porque camina con Dios. Y yo te hago esta pregunta en esta mañana. ¿Fuiste tú el que eligió caminar con Dios? No. Leemos en Génesis capítulo 6 que Dios caminó con Noé. ¿Hay algo más sublime en la vida del cristiano? Que el Dios eterno, infinito, inmutable, camine contigo. Es testigo de tu crecimiento, es testigo de tus batallas, es testigo de tu servicio. Dios camina contigo y su gracia está contigo y su piedad está contigo. Esa es la razón por la que Pablo coloca la palabra piedad aquí, que se manifiesta en este siglo presente. La piedad es una dependencia de Dios, no es por fuerza de voluntad. No se puede ser piadoso por fuerza de voluntad. Sí, voy a intentar ser piadoso en esta mañana. Me voy a poner una buena corbata y un buen terno para ser bien piadoso. No, hermanos. Voy a hablar suavecito, bajito, para demostrar que soy piadoso. La piedad es dependencia de Dios. La piedad es dependencia de Dios. El hombre y la mujer piadosa dependen de Dios. Es un fruto de la comunión con Dios y es el fruto de esta comunión que Dios tiene con el creyente. Y esa es la razón por la que el cristiano debe ser piadoso. ¿Cuándo? Siempre. Hasta cuando Jesucristo regrese. ¿Por qué? Porque la gracia que hemos recibido en el pasado está obrando en nuestro presente y esa gracia nos está preparando para nuestro futuro. Mira el versículo 13. ¿Qué hace la gracia de Dios? La gracia de Dios nos da esperanza. Y la gracia de Dios afirma nuestros corazones para la esperanza. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Te pregunto, amada iglesia, ¿estás siendo enseñado por la gracia?
¿La gracia te está enseñando? ¿Has visto en tu propia vida la enseñanza de la gracia? ¿La gracia te ha hecho decir no? ¿La gracia te ha hecho renunciar a ti mismo? ¿La gracia te está haciendo servir a tus hermanos? ¿Estás siendo enseñado por la gracia hoy? ¿O has perdido la capacidad de decir no a la piedad? ¿Has perdido la capacidad de negarte a la impiedad? ¿Has perdido la capacidad de negarte a las pasiones mundanas? Todos nosotros somos asediados todos los días por un mundo que no sabe decir no a sus más bajas pasiones. Miren ustedes, en todas las plataformas de redes sociales, en el mercado, en la televisión, somos asediados por un mundo que no sabe decir no a sus pasiones. Nuestra cultura nos alienta a la satisfacción inmediata de toda codicia y de toda lujuria. El mundo no nos enseña a decir no. El mundo nos alienta a decir sí ¿a qué? A nuestro pecado, a nuestra maldad, a nuestra codicia, a nuestra lujuria. Es la gracia de Dios la que nos enseña a decir no. Entonces, este es un punto de aplicación muy importante. ¿Les parece duro este mandamiento? Yo creo que se examine en esto. ¿Te parece duro el mandamiento de renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, a tu codicia, a tu lujuria, de renunciar a ti mismo? ¿Te resulta duro? Si te resulta duro y drástico, puede ser que estés más influenciado por el mundo que por la gracia. Y eso es donde el cristiano debe estar atento. Si para ti es difícil, si para ti es duro renunciar a tus pasiones, mortificar tu codicia, renunciar a la impiedad, entonces puede ser que estés muy influenciado por el mundo. ¿Qué necesitas? Arrepentimiento y volver a confiar en la gracia de Dios. Porque lo mejor que el mundo le dio al hijo pródigo, ¿sabe lo que fue? Fue algarrobas. Pero Cristo, ¿qué le da a sus hijos? Pan del cielo. Renuncia. Renunciamos a la impiedad por la misma gracia de Dios. Es el amor de Dios que derrite nuestros corazones. Es el amor de Dios que rompe nuestras resistencias. Es el amor de Dios que nos pone de rodillas. Es el amor de Dios que nos hace servirle. Y esa es la razón por la cual el cristiano, si quiere crecer en piedad, debe meditar mucho en la potencia y en la gloria del Evangelio. Si nuestra comprensión de la gracia no nos enseña a renunciar a la impiedad, entonces es un mal diagnóstico. ¿Por qué? Porque puede ser que estemos viviendo en las mismas pasiones y en la misma condición del resto del mundo. El resto del mundo, fuera de la iglesia, no ama a Dios, no vive piadosamente, no le dice no a sus pasiones. Así vive el mundo. Y tú puedes ver el desastre de esa vida. Una vida sin Dios, una vida sin libertad. Entonces, amado hermano, si la gracia de Dios no te está enseñando a decir no, entonces eres un esclavo de tus pasiones. Si la gracia de Dios hoy no te está enseñando a someter tus pasiones a Cristo y su Evangelio, puede ser que no hayas sido alcanzado por la gracia. Puede ser que estés sin gracia. Examina tu corazón. Pero si estás venciendo, si estás aprendiendo a decir no, eso se debe a que la gracia de Dios está obrando en ti, poderosamente. Amados hermanos, para concluir,
tres cosas muy importantes en los versos 14 al 15. La gracia de Dios nos educa para vivir bien. ¿Por qué la gracia de Dios nos educa para vivir bien? ¿Sabe lo que dice Pablo? Porque la gracia de Dios nos compró en Cristo Jesús. Somos de Cristo. Eres de Cristo. Eres su posesión. Cristo es tu dueño. Mira por favor versículo 14 y 15. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Quién es el don de la gracia? ¿Quién es el don de la gracia? Cristo Jesús. Saborea esto en tu corazón. Verso 14. Se dio a sí mismo por nosotros. Se dio a sí mismo por nosotros. ¿Cuándo Jesús se dio? ¿Cuándo Cristo se dio por ti para hacerte piadoso? ¿Cuándo Cristo se dio por ti para purificarte? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de la cruz. Mediten esto, porque la cruz no produce la gracia. La gracia hace posible la cruz. La cruz no produjo la gracia. La cruz del Calvario es una manifestación potente y gloriosa de la gracia de Dios dada para nosotros antes de la fundación de los siglos. Cristo Jesús se dio por nosotros antes de la cruz. Antes de la fundación del mundo. ¿Quién se dio? ¿Quién se donó? El justo por los injustos. El piadoso por los impíos. Aquel que era bendito por todos los siglos, se dio a sí mismo ¿por quién? Por los malditos. Y llevó la maldición de los malditos en la cruz. El bendito por los malditos. El piadoso por los impíos. Cristo Jesús es el don de la gracia. Cristo Jesús. Por eso cuando cantamos de la gracia, amado hermano, no estamos cantando de algo romántico o de una estrofa poética. Estamos cantando de la obra gloriosa y preciosa de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por usted. De eso estamos cantando. ¿Cuál es el propósito de la gracia? ¿Simple perdón? ¿Cuál es el propósito de la gracia? El propósito de la gracia es redimirnos, rescatarnos, librarnos, sacarnos, rescatarnos ¿de qué? De toda iniquidad. El mundo está perdido y esclavo en iniquidad, en maldad, en oscuridad, pero la gracia de Dios nos rescató de esa vana manera de vivir. ¿Cuál es el propósito de la gracia? Rescatarnos y luego purificarnos. ¿Eres puro? Le pregunto de nuevo, ¿es puro? ¿Eres puro? Si entiendes el Evangelio, vas a decir, sí, porque Cristo me rescató para purificarme. ¿Qué nos purifica? La obra preciosa de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, la sangre de los machos cabríos, de los becerros, purificaba temporalmente al pueblo que estaba delante de Dios cerca del tabernáculo. Pero ahora, en el cumplimiento de los siglos, Cristo Jesús se ha manifestado para purificarnos para siempre.
Esa es la razón por la cual ante el trono de Dios, ¿cómo Dios te ve? Limpio y sin mancha. Si esto se dijese en la cárcel, yo creo que habría gente gritando y llorando. Cristo se ha dado por nosotros. No fuiste limpiado y purificado con algo ordinario, corriente, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Eso es lo que purifica tu vida. Cristo Jesús, con su preciosa sangre, dice el apóstol Pablo, nos ha hecho para Él un pueblo exclusivamente suyo. ¿Tienes alguna propiedad especial tuya? Esto es mío, esto es exclusivo, nadie me lo toca. Así Cristo trata a su pueblo, comprado con su preciosa sangre. Pueblo especial, pueblo suyo, pueblo exclusivo de Dios. Cristo Jesús, con su rescate glorioso, con su donación, con su gracia, nos liberó de la pena del pecado en la justificación. Cristo Jesús, hoy, 4 de junio del 2023, Cristo Jesús nos está librando del poder del pecado. ¿A través de qué? A través de la santificación. Estamos siendo liberados del poder del pecado. Hermanos, si la piedad no crece sola, la piedad no crece por generación espontánea, la piedad crece por los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? La predicación del Evangelio y el uso de los sacramentos. Ese es el terreno fértil donde crece la piedad y a través del cual somos santificados. Pero hay algo más. Cristo Jesús nos librará de la presencia del pecado. ¿Cuándo? En la glorificación. Librados de la presencia del pecado. Yo te pregunto, ¿la gracia de Cristo tendrá su tesoro? ¿La gracia de Cristo tendrá su triunfo? ¿La gracia de Cristo completará la obra de Cristo? Sí. Porque la gracia se ha manifestado ¿para qué? Para salvación completa. A todo hombre, a toda mujer. Y esa es la razón por la cual el pecador más desfigurado por el pecado, el hombre y la mujer que ha fracasado, tiene esperanza en Cristo Jesús de una nueva vida, sin mancha, sin pecado, sin culpa, restaurada, redimida, purificada por la sangre de Jesús. ¿Cuál es el resultado de la gracia? Nuestro presbítero Daniel decía algo muy importante. La gracia no nos hace ociosos. Porque la misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos santifica y es la misma gracia que nos hace servir. ¿Estás sirviendo? Si sirves al Señor, a tu iglesia, sirves por la gracia. La gracia del Señor produce un pueblo propio, celoso de buenas obras. Piensen esto para finalizar. La gracia no solamente produce buenas obras. Eso ya es glorioso. Eso ya es hermoso. Saber que nuestras buenas obras son fruto ¿de qué? De la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero hay algo más. Pablo nos dice que la muerte de Cristo y la gracia de Cristo produce un pueblo celoso de buenas obras. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios mismo enciende nuestros corazones ¿para qué? Para que sirvamos.
Entonces, ninguna buena obra que hace el cristiano la hace con los dientes apretados y la hace a regañadientes. La hace con gozo, con celo, con fervor. ¿Por qué? Porque también la gracia produce en nosotros celo y pasión por las buenas obras. Por eso el cristiano sirve con gozo. Por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ya se manifestó para salvación de todo hombre. ¿Has alcanzado la gracia? ¿Has recibido la gracia del Señor? Hay gracia para ti en esta mañana. Prepare su corazón para pasar a los medios de gracia y sellar la palabra predicada. Quiero invitarles a orar y quiero invitarle a los presbíteros que me acompañen orando en la mesa del Señor.